Como vemos, ya estamos en la tercera parte del temple al huevo. En esta oportunidad, como ustedes están viendo, estamos detallando las luces, dándole más fuerza de luminosidad para de esta manera tener un volumen. Además, también hay que conocer la textura que tiene la ropa media translúcida y por ende no se debe cubrir en toda su totalidad. Al contrario, ampliar muchísimos pliegues que nos generen volumen, nos genere soltura y sobre todo, como les decía, la transparencia. Entonces allí vamos detallando poco a poco. Como vemos, vamos poniendo más luces y así vamos en algunas partes dando algunos otros detalles más que sean pertinentes. Entonces también es importante alejarnos, acercarnos, ver dónde más podemos colocar todas esas luces en la ropa, cuidando también la modulación del pincel. Y es también importante darnos cuenta que solo en esas partes ya estamos generando muchísima luz. Ahora, lo más recomendable es que siempre tengamos el pincel limpio y de repente también utilizar algunos tonos blancos más pastosos, porque de esa manera podemos tener la posibilidad de dar algunos otros degradés o ampliar en la gama cromática. Y ahora, como estamos viendo, estamos preparando algunos tonos un poco más oscuros, porque hay algunos detalles que pueden ser pertinentes, como ya empezar a realizar el collar de la mujer. Allí vamos viendo, echamos una base de color oscuro, pero en esta oportunidad translúcido, como ustedes lo ven. Tener cuidado que no se pueda hacer muy cubriente, porque ya de por sí esta pigmentación oscura nos genera potencia en color. Entonces miremos, poco a poco vamos dibujando, teniendo cuidado también los tonos oscuros, contando la cantidad que debe ser pertinente del cual tiene el collar. Entonces allí ya podemos estar trabajando sin ningún inconveniente. Pero que si por allí vemos que no nos ha salido muy bien, podemos borrarlo. Como está todavía húmedo, con un poco de agua, un poco de repente de aglutinante, podemos allí tratar de trabajar. Entonces allí de nuevo vamos con el dibujo para ver cómo nos sale. Ahí ya debería de quedar mejor. Entonces allí ya tenemos el collar, pero con tonos oscuros. Y de allí, como ya secó todo, podemos estar pasando algunos bases de color translúcido, como puede ser el rosa, como verán, poco al respecto, para que de alguna manera sea mucho más sutil esa piel. Entonces, así como estamos dando en el rostro, por ejemplo, también podemos dar en algunas otras partes. Lo importante de todo ello es que siempre sepamos dónde darle la luz, dónde dar esos tonos intermedios suavecitos que nos generen una piel mucho más tersa. Entonces allí ya podemos ver, esperar que se seque un poquito más y mientras tanto vamos preparando un poco de color de otras tonalidades. Entonces allí ya, ¿para qué? Para detallar en poco a poco el collar. Hay que ver que el collar tiene algunos bordes luz, por ejemplo, tiene también en cuenta a algunos otros tonos en amarillos también que pudiesen ser muy pertinentes, ¿ah? Entonces hay que tener en cuenta jugar una tonalidad con otra tonalidad y de esa manera vamos a ver que va a ser muy pertinente en la valoración de tonos que vayamos a conseguir en esta parte del collar. Entonces allí vamos también poco a poco detallando algunas otras partes, colocando por lo general algunas luces mucho más claras en blanco, más pastoso, que a veces nos ayuda a generar muchísimo más el volumen.
hay que tener en cuenta que mientras seca un color se fusiona, y al fusionarse el color que en un comienzo era un vivo se acopla muy bien y por ende a veces requiere una y otra capa de color blanco. A veces es lo más recomendable en esta práctica del cual nosotros estamos realizando. Entonces también vamos probando, por ejemplo, con la utilización de otros pigmentos allí, pero siempre también moviendo el bastidor a nuestra disponibilidad, dependiendo cuál sea la mejor opción. Como ven, seguimos dando mucho más de detalle en tonos blancos, porque seca, como les decía, y se opaca. Ahora vamos viendo que seque, mientras tanto también podemos seguir preparando algunas otras tonalidades que nos ayuden. Y allí seguimos dándole algunos otros tonos. Miren allí en el collar. Seguimos utilizando tonos más luces, con mucha delicadeza y cuidado. Para ello también es importante un pincel redondo, fino, que nos permita de alguna manera detallar esos tonos luz o golpes de luz que se deberían colocar. Y allí vamos, otros tonos luz. Vamos generando uno y otro sin ningún inconveniente. Poco a poco, dando también las luces. Y allí preparamos otros tonos en rosas también, que nos pueden servir muchísimo para esta práctica, y que le echamos un baño de luz un poco más sutil en todo el collar. De esa manera también vamos colocando el color que ya le corresponde. Entonces podemos oscurecer, podemos aclarar con algunos tonos sin ningún inconveniente, pero siempre tengamos en cuenta la traslúcido que debe tener tal pigmentación, dependiendo cómo nosotros lo vamos a utilizar. Por ejemplo, para el labio. Ahora el labio tiene un poco más de rosa, las orejas también, entonces vamos echando un poquito más de ese tono, con mucho cuidado y delicadeza. Y allí vamos colocando. Como vemos, seguimos cuidando, seguimos dando algunos de esos tonos. Siempre limpiar el pincel es lo más recomendable, pero a la vez también echándole algunas láminas muy delgadas de color para que vayamos consiguiendo el color carne que corresponde. Y así también podemos preparar otros tonos que pueden ser un poquito más oscuros. ¿Para qué? Para de repente un poquito utilizarlo en parte del cabello, por ejemplo. Allí también hay que utilizar, eso es importante, utilizar algunos rastros de, por ejemplo, de pigmentación en algunas partes. Sí sería lo más recomendable, como por ejemplo, miremos también que es muy importante allí la utilización de los tonos luz en el cabello, pero que así como utilizamos esos tonos claros, también podemos utilizar algunos tonos oscuros, no hay inconveniente, pero ojo que también hay que tener cuidado en darle siempre algunas capas delgadas de luz, en especial en el rostro, para de allí que sea abundante y darnos cuenta dónde
podemos seguir dando estas valoraciones. Pero siempre recuerden tomar de referencia, sea la impresión que tengan de la imagen, o sea también que tengamos una tablet que nos pueda servir para poder ver todos los detalles posibles. Y allí vamos. Ahora ya vamos preparando otros tonos, siempre probando. Recomendación siempre tener su cartulina o algo donde se pueda ver si la pigmentación es la más correcta. Y ahora miren, estamos detallando algunas luces con mucho cuidado. Vamos allí también utilizando donde corresponde, porque generalmente debe haber un volumen más exacto. A la vez también miremos que a medida que vamos trabajando hay colores que se van opacando, hay colores que se van intensificando y sin querer queriendo podemos estar burlándonos algunos tonos intermedios y eso también es recomendable rescatar. Y ahí seguimos dándole algunos otros tonos un poquito más oscuros. Y allí vamos yendo. Poco a poco. Lo que puede estar muy claro puede oscurecerse. Y lo que puede estarmos viendo allí, algunos tonos más oscuros, de repente necesitan algunas tonalidades un poco más intermedias, entonces también podemos rescatar. Y allí vamos, sin ningún inconveniente. Allí vamos preparando ya otros tonos oscuros, porque hay que ver también que el velo tiene algún tono oscuro, medio translúcido, entonces ese efecto también hay que tomarlo en cuenta para poder generarle muchísima profundidad. Entonces también ahí vamos esperando que seque un poco, mucho más. Y entonces, por tanto, vamos aprovechando algunas luces, golpes de luz que debe tener allí nuestro collar. Y seguimos también en la ropa, dándole más luces. Muy conveniente por ese lado generar todo el volumen. Y ahora en el cabello vamos viendo, hay que ver los detalles y vamos dibujando su listoncito que tiene allí. Estamos echando casi puro blanco, detallando con pincelada suelta un poco, por ejemplo, de la luz donde corresponda. Ya se supone que deberíamos estar ya terminando esta actividad. Por ende, ya tenemos que ver o ultimar los últimos detalles, que es lo que estamos observando. Y de repente por allí utilizar algunos otros tonos más oscuros, entre azules, sienas, por ejemplo. Ahí ya preparamos tonos más oscuros porque en el cabello necesitamos algunos tonos más profundos que nos generen el volumen del cabello. Entonces poco a poco vamos dando por allí. Con mucho cuidado. La idea es que estas tonalidades ayuden al volumen. Entonces también tenemos que tener un buen dominio del lápiz y de la línea para generar que el cabello sea
muy ostentoso y de acuerdo a la personalidad. Eso también va a ser muy importante. Miremos allí esos tonos oscuros que también son muy pertinentes para un poco generar la profundidad. Ahora seguimos dándole el collar también, algunos tonos oscuros que de repente se nos ha pasado. Estamos preparando esos tonos oscuros. En algunas partes son recomendables detallar. Y allí vamos con el listón también que se tiene en la ropita. Entonces hay que considerar esos tonos oscuros y también algunos tonos intermedios. Y allí seguimos trabajando, dándonos más de detalles, profundizando más el tono. Y seguimos donde corresponda, en la hebilla del cabello. Allí vamos dando esos tonos y vamos detallando. Ya como hemos visto, hay algunas partes que ya van secando, entonces aprovechamos nuestro color pigmento para generar un poquito más de volumen. Y allí seguimos con el detalle. Ojo que hay que darnos cuenta en todos los aspectos de la figura humana. Hay algunas partes que tienen tonos rosas, unos tonos fríos, unos tonos grises. Entonces hay que aprovechar todo ello para poder conseguirlo en la piel. Y como verán, seguimos detallando mucho o poco el vestido, porque a medida que seca se van oscureciendo algunos pigmentos. Y ahí seguimos con el pincel, utilizando. Ya por este lado, ya vamos detallando. Oscurecemos donde convenga, aclaramos donde sea importante y así vamos consiguiendo todo el volumen conveniente en esta práctica. Por ende, ya se están dando los toques finales de luz. E inclusive, si ustedes van a pintar, se dan cuenta que se volaron sin querer algunos tonos intermedios, podrán utilizar algunas láminas delgadas de color con aglutinante y echar donde corresponda, por ese lado. Y por lo demás, no va a haber ningún inconveniente, porque ya son últimos detalles que se están dando a esta hora.
con ello hemos terminado todo este desarrollo de la práctica, esperando que haya sido de mucha de su comprensión, entendimiento y hayan podido desarrollar una mejor práctica. Lo importante es la orientación que se tiene hacia el trabajo y ojalá que eso lo hayan aplicado con estos videos que pueden servir de mucho para que puedan de alguna manera trasladar todo lo que ven. Entonces, muchísimas gracias y eso sería todo.